Pues la ictiología pertenece a la zoología y la piscicultura a la zootecnia. La piscicultura es la producción de peces. Muy bien. Entonces, antes de entrar a ese tema de producción de peces, nosotros vamos a entrar a este tema que es el estudio de los peces. Aquí vamos a conocer la anatomía, fisiología, biología, ecología. Miren ustedes, aunque no vamos a abarcar todo esto, le vamos a dar simplemente un pequeño repaso acerca de la vida de los peces para que por lo menos podamos comprender las generalidades. Por ejemplo, cómo se reproducen los peces, cómo se alimentan los peces, cuáles son los diferentes hábitos alimentarios que existen, y otro, el medio ambiente donde viven los peces. Simplemente eso vamos a abarcar. Claro, porque es un preámbulo, les vuelvo a repetir, al área de la producción, de la piscicultura propiamente dicho. Muy bien, muy bien. Ya saben, jóvenes, que nada más tienen que preguntarme cuando tengan alguna duda. A ver, la anatomía es lo mismo que en cualquier otra especie, ¿verdad? Estudia los sistemas, órganos y tejidos de los peces en forma específica y comparada. Se ocupa de las estructuras internas y externas, tanto en la forma viviente como en los fósiles. Entonces la anatomía estudia pues todas las características del cuerpo de los peces en general, ¿verdad? Órganos, tejidos, qué sé yo. De todas las estructuras, ya sean externas como también internas. Ahora, la fisiología, ¿qué estudia? Pues el funcionamiento de esta anatomía, ¿verdad? Estudia el funcionamiento de los sistemas, órganos y tejidos anatómicos, trata de sus relaciones ecológicas, su capacidad de adaptación y tolerancia a condiciones adversas en sus diversos estados de desarrollo. Eso estudia. Entonces, la fisiología va estudiando el funcionamiento de los peces desde que nace, desde que son larvas obviamente, o desde que son huevos inclusive, hasta que llegan a la edad adulta, porque es diferente. Por ejemplo, miren ustedes, las larvas no tienen una respiración branquial, las larvas tienen una respiración cutánea. En cambio, los peces ya adultos, de alevines para adelante, ya tienen una respiración branquial, ¿verdad? ¿Por qué tienen las larvas respiración cutánea? Porque son animalitos tan pequeñitos que aún no se les ha formado el tracto, por ejemplo, respiratorio, ni el tracto digestivo, ni ninguno de sus órganos. Recién empieza en la formación de sus órganos. ¿No? Una larva no se alimenta del medio externo, sino se alimenta del saco vitelino que tiene y que le sirve de alimento inicial. Después, recién a los 3 días, qué sé yo, el pacú, por ejemplo, empieza recién a tomar el alimento del medio externo. Muy bien, esa es la fisiología. Entonces es diferente todo conforme los animales van pasando de un estadio a otro. La evolución y genética estudia el origen, la secuencia y el mecanismo de cómo los peces modernos han evolucionado. Antes eran de repente con puras corazas los peces, hoy ya tienen escamas, ¿no? Antes tenían coraza. Bueno, así han ido evolucionando. Los peces de escama, por ejemplo, se dice que son los más evolucionados, aún más todavía que los peces de cuero. Explica la formación de las especies, el origen y transmisión de los caracteres genéticos y los cambios morfométricos operados. Miren ustedes, todo esto explica la evolución y la genética. Todos los cambios que se han ido operando en las especies desde antes hasta hoy, ¿verdad? Cómo han ido evolucionando a través de los tiempos. La clasificación, miren, la clasificación estudia las bases científicas utilizadas en la identificación taxonómica de los peces para su clasificación y los métodos utilizados para catalogar a las especies vivientes y fósiles. Entonces, la clasificación es una área bastante grande en los peces. De las 5 clases de vertebrados que existen, pues los peces son los que ocupan más del 50% en cuanto al número de especies. Se cree que hasta el día de hoy existen catalogadas ya como 26.000 especies de peces. Entren a ver
A ver, entren a ver cuántas especies hay catalogadas en aves, en mamíferos, en reptiles, anfibios, qué sé yo, que son las otras clases de animales, ¿verdad? Son 5 clases de vertebrados. Bueno, entonces la clasificación es un tema bastante grande. Hay especialistas que se dedican únicamente a estudiar esto, clasificación. Hay otros que se dedican a estudiar solo la evolución, aunque este tema es un poco más amplio y de mayor interés, ¿verdad? La conservación se ocupa de conservar la biodiversidad íctica con el objeto de evitar la extinción de especies, ¿no? Últimamente, pues jóvenes, el hombre con las acciones antrópicas, ¿verdad?, han hecho de que se pierdan muchísimas especies endémicas inclusive, y eso es una pena, ¿verdad? Especies que nunca deberían haberse perdido, por el mal accionar del hombre se perdieron, y la conservación precisamente trata de que no se sigan perdiendo más. La historia natural y ecología abarca aspectos de la biología, hábitos, manera de vivir e interrelación ecológica de los peces en su medio ambiente, así como la que mantienen entre ellos, ¿no? La que mantienen entre ellos. Entonces, la historia natural, imagínense ustedes, tiene que ver con los peces, su ecología, ¿verdad?, su medio ambiente y todo eso. Entonces, y la ecología, obviamente, ¿no? La historia natural y la ecología. Cómo se han ido adaptando a diferentes ambientes, las diferentes especies, ¿verdad?, hasta las que hoy en día las tenemos presentes. ¿Qué más? ¿Qué más? La ictiopatología. La ictiopatología estudia los factores morbosos letales que afectan a la salud y a la vida de los peces, incluyéndose entre ellos virus, bacterias, hongos, parásitos, enfermedades fisiológicas, casos teratológicos, factores ambientales, abióticos, etcétera, etcétera. Miren, entonces, estudio todos los factores que afectan de una u otra manera a la salud de los peces. A la salud de los peces. A ver, ¿qué más? Bueno, esto es la ictiología, joven. Entonces, miren ustedes, la ictiología, si solo tuviéramos que estudiar ictiología, no nos alcanzaría un semestre, 2 semestres, 3 semestres. Miren, ictiopatología, la ictiopatología o patobiología acuática también llamada, ¿verdad?, es bastante amplia. Hay gente que se ocupa únicamente de estudiar esto, especialistas. Yo conozco algunos, al doctor Britsky en Sao Paulo, y así a otros que únicamente estudian ictiopatología. A ver, jóvenes, a ver, un minutito me van a dar, por favor. Un minutito. Entonces, la ictiología, fíjense ustedes, estudia varios aspectos de la vida de los peces. A eso quería llegar. A ver, como estudia tantos aspectos de la vida de los peces, pues nosotros simplemente le vamos a dar una pequeña repasada, jóvenes. No podemos incluir muchas cosas. No podemos darle mucho tiempo a este aspecto. Bueno, ¿qué más? El pez. ¿Qué es el pez? El pez es un animal acuático, ¿no? Es un animal acuático, vertebrado, poiquilotermo, cuyo cuerpo con diferentes formas y tamaños se presentan desnudos o recubiertos por escamas, ¿verdad? Desnudos como los surubí o recubiertos como los sábalos, digamos, ¿no?, con escamas. Se mueven por medio de aletas y generalmente respiran a través de branquias. Todas sus funciones, ¿verdad?, orgánicas, como la respiración, digestión, circulación, reproducción y otros procesos, son enteramente dependientes del agua. Los peces no pueden vivir en el entorno terrestre, ¿verdad? Hay algunas especies que pueden salir esporádicamente, pero nada más.
excepcionalmente. Entonces esos son los peces y esos son los animales que más se producen en el mundo, porque más del 50% de la agricultura está dada por la piscicultura, ¿verdad? Y son animales que aproximadamente existen 26.000 especies ya catalogadas. Muy bien, muy bien. No hay animales tan diversos, ¿verdad? Son los que vamos a explicar. ¿Cómo los clasificamos? Bueno, la clasificación, ¿verdad? Es una rama, pero bastante amplísima para clasificar órdenes, familias, géneros, especies, subespecies. Es bastante largo. Entonces, nosotros simplemente vamos a hacer una clasificación muy general. Un segundito. En forma muy global. Miren, la vamos a clasificar en 4 grandes grupos de peces que hay en la naturaleza. Los ciclóstomos, los teleostos, los elasmobranquios y los peces pulmonados. ¿Sí? A ver, los ciclóstomos. ¿Cuáles son los ciclóstomos? Son aquellos peces que carecen la mandíbula inferior. ¿No? Carecen la mandíbula inferior. Otro, los elasmobranquios. Ahí están las lambreas. Los elasmobranquios presentan el esqueleto cartilaginoso. Ahí está el tiburón, aunque el tiburón lo único que tiene de óseo son los dientes, ¿verdad? Los dientes son osificados. Pero el esqueleto en general de los elasmobranquios es cartilaginoso. Los teleosteos, que aquí está el gran grupo de peces. El esqueleto es osificado y los huesos carecen de médula ósea. Ahí está el pacú, el surubí, la trucha, la gran parte de peces están en este grupo. Así que el 90 o más por ciento, ¿verdad?, pertenecen al grupo de los teleosteos. Los peces pulmonados como los dimnoos y el pirarucú, el paiche, ¿verdad?, tienen la característica de respirar oxígeno atmosférico. Y hay otras especies que son que tienen ambas características, una de respirar el aire, el oxígeno del agua, y también tienen la capacidad de poder tomar el aire atmosférico. Miren ustedes, como en el caso del pangasio, ¿no? Del pangasio hipostalmo. Este pez tiene esa característica. La biometría de los peces. La biometría es la medición de diferentes parámetros externos del pez, como longitud, altura y sus regiones, ¿verdad? Longitud. Esa es la morfometría, la biometría, ¿verdad? La biometría. A ver, ¿qué podemos medir de la biometría? El largo del pez, la altura del pez y las regiones de los peces, ¿verdad? Cuando hablamos de las regiones, la vamos a dividir en la región cefálica, en la región del tronco y la región caudal. Cuando hablamos de la altura, la vamos a medir de la parte más alta, delante de la línea de la aleta dorsal, ¿verdad?, hacia abajo. Miren, la parte más alta, obviamente, y decimos el alto es tanto. Y cuando medimos la longitud, que es una de las medidas más importantes que hay en la piscicultura, vamos a medir los peces desde la boca hasta la cola. Desde la boca hasta la cola. ¿Sí? Desde la boca hasta la cola. Esa es la longitud total. Miren, desde donde empieza la boca hasta donde termina la aleta caudal, ¿verdad? O el pedúnculo caudal. Ahora, la longitud total es una longitud que la utilizamos para vender peces, por ejemplo. Decimos peces, vamos a vender peces de alevines de 3 o de 5 centímetros o de 10 centímetros. En cambio, la longitud estándar, ¿verdad? La longitud estándar es la longitud que
que va desde la boca hasta donde termina prácticamente la parte, esta es la estándar, ¿cierto? Es la estándar. Hasta donde termina el pedúnculo caudal, ¿sí? Este es el pedúnculo caudal, esta es la aleta caudal, ¿no? Bueno, donde terminan prácticamente las últimas osificaciones del pez, las últimas vértebras del pez, de la columna vertebral, ¿verdad? Hasta aquí. Esta longitud estándar es la que utilizamos nosotros, por ejemplo, para realizar trabajos científicos, trabajos experimentales, qué sé yo, cómo medir el crecimiento de los peces, utilizando diferentes raciones, etcétera, etcétera. Esa es la longitud estándar, la longitud estándar. Bueno, la longitud estándar tiene que ver, obviamente, con, fija, mejor dicho, no se mueve para nada, miren ustedes, es una longitud que no va a variar bajo ninguna circunstancia, cuando el pez obviamente está colocado sobre una superficie. Ahora, la longitud total varía, ¿por qué? Porque si esta aleta se abre, va a medir menos, si esta aleta se junta, va a medir más. Es por eso que, vuelvo a repetir, para fines científicos, experimentales, se utiliza únicamente la longitud estándar. Muy bien, muy bien. Las aletas. Yo les estoy dando, vuelvo a repetir, jóvenes, una panorámica de lo que es la etiología de los peces. Las aletas tenemos el opérculo. Bueno, vamos a empezar aquí. Externamente los peces tienen opérculo, tienen la cabeza, el cuerpo, ¿verdad? Y sus diferentes regiones. Cuando hablamos de las aletas tenemos dos tipos de aletas, las aletas pares y las aletas impares. Eso nos lo van a explicar los que van a dar el grupo que dé características externas del pez. Las aletas pares, por ejemplo, son las aletas ventrales y las aletas pectorales. Esas son pares, ¿no? Las aletas ventrales y las aletas pectorales. Las aletas impares son la aleta anal, la caudal, la dorsal, la adiposa. 1, 2, 3 y 4. Esas son las aletas impares, jóvenes. Y las aletas pares, vuelvo a repetir, son las pectorales y las ventrales. Las pectorales y las ventrales tienen la función de darles al agua cierta movilidad a ciertas alturas del agua, a ciertas alturas del agua. ¿Por qué? Porque los peces pueden vivir en la parte superior, en la parte media o en la parte inferior del agua, ¿verdad? Ahora, las aletas impares generalmente les sirven como un timón en el caso de esta, y también les sirven para la natación, como la aleta caudal, que es muy activa para la parte de natación. Y la aleta anal tiene también esa función de dar la estabilidad al pez y también le sirve para otros medios. Inclusive en algunas especies le sirve como un órgano copulador. El primer radio de la aleta anal se vuelve como un órgano copulador, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, esas son las características de las aletas. Ahora, la forma de los peces. Cuando hablamos de la forma de los peces, vamos a hallar una cantidad de formas de los peces, pero inimaginable. Miren, hay peces planos, redondos, achatados, alargados, tipo serpentiforme, globiforme, tipo globo. Miren ustedes, entonces los peces tienen una variedad grandísima de formas. También nos lo van a explicar eso los que nos den las características externas de los peces. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya viene el medio ambiente de los peces. A ver, me voy a fijar. 9. El medio ambiente de los peces. A ver. ¿Cuál es? 4, sí. El medio ambiente de los peces. Bueno, cuando hablamos del medio ambiente de los peces, estamos hablando, jóvenes, del agua, ¿verdad? Del biotopo acuático. El biotopo acuático. El biotopo acuático que tiene la característica de estar conformada por el agua,
el fondo donde se asientan las aguas y la relación que tiene con la atmósfera, ¿no? Pero lo principal del biotopo acuático es el agua, ¿verdad? A ver, el medio ambiente de los peces, entonces, el hábitat. El hábitat es el medio ambiente en que viven los animales acuáticos, en este caso los peces. Está constituido fundamentalmente por el agua, les decía, por el agua. El agua que lleva en solución y o suspensión infinidad de elementos sólidos, líquidos y gaseosos. Ese es el agua. En el agua hay una cantidad de elementos que están en solución, en suspensión, ¿verdad? Tanto sólidos, gaseosos como el líquido es el que domina, obviamente, ¿verdad? La forma líquida. Ahora, el agua, ¿de dónde viene el agua? El agua puede ser procedente de las fosas, cuencas o cauces. ¿Cuáles son las fosas? Son los mares. ¿Cuáles son las cuencas? Son los lagos. ¿Y cuáles son los cauces? Son los ríos, ¿verdad? Entonces, cada una tiene una denominación. A la fosa donde está contenida los mares se llama fosa, ¿verdad? A toda esa cuenca grande. A las cuencas prácticamente donde se denominan los lagos, aguas dulces ya, se denomina lago, y cauce a lo que corre, ¿verdad? A los ríos. Muy bien. Ahora, en los mares, en los lagos y en los ríos, jóvenes, sobre el que se sustentan, ¿no? Sobre el que se sustentan, en realidad, estas aguas, ¿qué es lo que pasa? ¿Son del mismo lugar? En ese caso son autóctonos, o son alóctonos que vienen de otro lugar. Entonces hay muchos materiales que entran a los mares, a los lagos, a los ríos, qué sé yo, que pueden ser netamente autóctonos del mismo lugar, o aquellos que son acarreados por el viento, por las lluvias o por otros medios, ¿verdad? A ese material se denomina alóctono. Todo esto tiene su incidencia en la característica del lodo, ¿no? En la característica, mejor dicho, de los mares. Tiene su incidencia, eso sí, tiene su incidencia. ¿Qué más? A ver, ese es el hábitat de los peces. Ahora, ¿qué pasa con ese hábitat de los peces? Con el agua. No, ¿qué pasa con las aguas? Con las diferentes características de agua que hay. Vamos a ir a un lugar, en una misma piscigranja, nosotros vamos a hallar, por ejemplo, aguas verdes. Vamos a hallar aguas medias más verdes, menos verdes, medias verdes azuladas, verdes amarillentas. Podemos hallar aguas cafeces, ¿verdad? Turbias. Bueno, el poder disolvente del agua, el agua es un disolvente natural, ¿verdad? Y la naturaleza del fondo donde se sustenta la masa del agua, porque el agua tiene que estar sustentada en algún lugar, ¿verdad? No está en el aire. Dan como resultado características químicas tan diversas observadas en los diferentes medios acuáticos. Claro, hay aguas del altiplano que son claras, por ejemplo, aguas del trópico son más verdes, ¿no? Fíjense ustedes, nada más dónde se encuentran. Además de esto, intervienen elementos modificadores de las características químicas del agua, como los factores físicos. Ahí está la temperatura, la presión, la densidad y el agua. Entonces, sobre el agua tiene su incidencia todos estos factores físicos: temperatura, presión, densidad, flujo, etc. La densidad solar, al incidir y penetrar en el agua hasta cierta profundidad, crea regiones de distribución fótica y vertical, ¿no? De distribución fótica y vertical. Entonces, la región con luz se denomina región eufótica, y la que está más profunda en los cuerpos de agua, donde no penetra ya la luz, es la región afótica. Bueno, entonces la luz solar penetra, ¿verdad?, en las aguas dependiendo de las características de las aguas. Si las aguas tienen muchos materiales disueltos, ¿verdad?, o inmersos en el agua, pues la luz va a penetrar menos. En una agua turbia, por ejemplo, la luz
penetra poco, ¿verdad? Y esa región hasta donde penetra esa luz se denomina región eufótica. Y a donde es oscura, más al fondo, se denomina región afótica. Entonces, ese es el medio del agua. Resumiendo, jóvenes, en el agua entonces inciden las características físicas, la temperatura, luz, etcétera, etcétera, y las características químicas, ¿verdad?, que modifican las caras. Es por eso que hay aguas verdes, hay aguas azuladas, de diferentes tonalidades y características en su composición. ¿Estamos? Jóvenes, no se olviden preguntarme. No se olviden. Muy bien. Ahora, el esquema de los peces, el hábitat de los peces. A ver. Hasta aquí vamos a avanzar. Bueno, el esquema de los peces. A ver, vámonos a una laguna. ¿Qué pasa en una laguna, joven? En una laguna vamos a ver de todo, ¿verdad? Vamos a ver tortora, vamos a ver peces, vamos a ver ranas, sapos que entran, salen del agua, vamos a ver lagartos que entran y salen del agua. El hombre, si va a la pesca, también entra y sale de una laguna, ¿verdad? Entonces, a todo lo que es inerte, o mejor dicho, vivo, se denomina biomasa. Y a todo lo que es inerte se denomina biotopo. El biotopo está conformada por el agua, está conformada por el fondo donde se asienta esta agua y por la atmósfera, porque la atmósfera tiene una relación directa con el agua, ¿cierto? Ahora, la biomasa, que es toda la parte viva, puede ser netamente acuática como también semiacuática, ¿verdad? Está conformada por toda la vegetación acuática, minúscula, mayúscula, qué sé yo, la fauna acuática y semiacuática, la que vive netamente en el agua como los peces, y aquellos otros animales como estos anfibios, por ejemplo, ¿verdad?, que entran al agua, salen del agua, qué sé yo. Y los peces, hay otros peces, ¿verdad?, que habitan este cuerpo de agua. Ese es el hábitat de los peces, jóvenes. Así podemos nosotros visualizar. Ahora, entre la flora, ¿verdad?, les vuelvo a repetir, entre la flora acuática, entre la vegetación acuática, flora debería haber puesto aquí, ¿no?, en vez de poner vegetación acuática. Fauna, flora acuática, sí. Pudiera ser mejor, ¿no? Flora acuática, es entendible, ¿verdad, jóvenes? Flora acuática. Sí, porque si colocamos, a ver, vegetación acuática, igual es su sinónimo, pero ¿cuál es la diferencia? Que la vegetación también es terrestre, estamos hablando de vegetación acuática, pero para darle un nombre un poco más técnico, pues coloquémosle nomás flora acuática, ¿verdad? Mejor, sí, mejor. Ya. Y en la flora acuática está el fitoplancton, que son minúsculas algas, ¿verdad? Y también están los vegetales acuáticos superiores, como la totora, la ballineria, la cabomba, todos los vegetales grandes que hay en el agua. En la fauna acuática, miren ustedes, están desde los más pequeñitos, están los protozoos, larvas, cladóceros, copépodos, etcétera, etcétera, etcétera. Desde los animalitos más pequeños hasta los animales más grandes, que viven netamente en el agua o también entran al agua esporádicamente. Y los peces. Si aquí estamos viendo un sábalo, pues hay otros sábalos. Hay otras especies, no solamente sábalos, hay bentones, zapatos, pacuses, tambaquises, qué sé yo. Muy bien. El esquema del hábitat de los peces. El esquema. Bueno, aquí vamos a esquematizar un pez, joven. Un pez en el agua está rodeado por el biotopo y por la biomasa, ¿verdad? El biotopo está conformado por la atmósfera,
por el agua y por la topografía, el fondo donde se asienta el agua. Y la parte viva, la biomasa, está conformada por la flora acuática, la fauna acuática y otros peces. Ahí está. Y otros peces. Esa es la biomasa y este es el biotopo. Pues ese es el esquema de los peces. Sencillísimo, joven. Más sencillo, imposible. Ahora, el biotopo, vamos a describir el biotopo. El biotopo se refiere, ya les decía, principalmente al agua. Se refiere a las propiedades físicas, químicas del agua, ¿no? Las propiedades de peso específico, calor específico y capacidad de disolución tornan la vida en el agua más favorable que en el medio terrestre. Se cree que el 70%, el 68% de todas las especies que hay hubiera originado en el agua. Entonces, natural que se diga, donde hay agua hay vida. Claro que sí, porque la vida en el agua es básico para la vida, ¿verdad? Es un elemento de primera necesidad. Entonces, estas tres propiedades, el peso específico es 777 veces, 75 veces más que el aire. Claro, yo camino en el agua, me cuesta caminar. Camino aquí al aire libre, es sencillo, yo camino de aquí para allá sin problema, ¿verdad? Esta mayor densidad, si bien dificulta la locomoción, porque si yo entro al agua no puedo caminar como lo hago en el entorno terrestre, ¿verdad? También posibilita la natación y la fluctuación. Nosotros no podemos fluctuar en el agua, salvo que venga un mago y no haga una levitación, digamos, ¿no? Es difícil, es imposible. Pues, miren ustedes, entonces el agua, por ese peso específico alto, nos permite la natación y la fluctuación. El elevado calor específico del agua confiere una extraordinaria capacidad de tampón térmico a los cuerpos del agua. Una extraordinaria capacidad de tampón térmico. Miren ustedes, el agua, por ejemplo, si llega un surazo, tarda en enfriarse. En cambio, el aire, inmediatamente, en un segundo ya está frío. Llega un sur y ya se enfrió. Pero el agua, por ese calor específico que tiene, tarda en enfriar. La capacidad de disolución del agua. Ya saben que el agua disuelve todo. La convierte en un solvente natural, pues, al agua, ¿no? Disuelve todo lo que entre ahí, pueden entrar nutrientes y aumenta la productividad del medio acuático. Claro, porque si nosotros metemos al agua, por ejemplo, la urea, pues la urea se va a disolver en el agua. Si metemos estiércol, el estiércol se va a descomponer, se va a disolver y va a liberar nutrientes al agua, ¿no? Entonces un disolvente es por naturaleza. Por naturaleza. Ahí está. A ver, jóvenes. A ver, jóvenes. ¿Qué más? Bueno, esto biomasa acuática, biomasa hídrica, biomasa necroplanta. Esto lo vamos a dejar para después, jóvenes. A ver. Bueno, vamos a hacer un intervalo. Y les voy a dar el seminario, jóvenes. El seminario. A ver, lo del seminario, acerca del seminario, jóvenes. Acerca del seminario, ¿qué es lo que amerita que les aclare? El seminario, ya saben, vamos a tener 8 grupos de 4 y 2 grupos de 3.
en base a los grupos que ya están conformados, jóvenes. No se olviden de ello, ya no puedo descomponer esos grupos, ya están conformados. Ya lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp. Bien, anoten, jóvenes. El seminario consiste en un video que ustedes van a elaborar en base a la distribución que yo voy a hacer en este momento. A ver, voy a entrar a los grupos que tengo. A ver, acupuntura. Estoy buscando los grupos, jóvenes. Acá está. A ver, el grupo 1. Voy anotando y ustedes también vayan anotando, jóvenes. El grupo 1. ¿Me están escuchando, jóvenes? Por si acaso. Sí, doctor. ¿Jóvenes? Bueno. Sí, doctor. Ya, grupo 1. Grupo 1. Biología de los peces. Y fisiología de los peces. Seminario 1. Vamos a hacer 2 seminarios durante el transcurso del semestre, jóvenes. El otro va a ser sobre piscicultura. Bien, el grupo 1 es características externas de los peces. Características externas de los peces. ¿Quiénes conforman el grupo 1? Marcelo Yucra, más se tiene que adicionar a ese grupo, para que sean 4. Pregunten lo que quieran. Doctor, disculpe. Dígame. ¿Será que puede repetir, por favor? Es que se corta un poco el grupo 1. Claro que sí. El grupo 1, Marcelo, el trabajo, la presentación tiene que ser en base, obviamente, a una y ya ustedes seguramente han elaborado muchas presentaciones de estas, ya están en 7º semestre. La presentación tiene todos los elementos de un informe, ¿verdad? Lo único que me lo van a hacer hablado. Pues, ¿quiénes son los participantes? Únicamente me van a colocar a los participantes jóvenes en la carátula, obviamente, en la presentación. Los que trabajen, los que no trabajan, no es que por el grupo son 4 y los van a colocar a los 4 cuando apenas trabajaron 2. Pues si trabajaron 2, simplemente me van a colocar a los 2. No se hagan problema de los demás. Que quede claro. No les hagan un mal a sus compañeros, háganle un favor, porque la próxima ya lo van a hacer. Ya van a saber que no se van a tener que atener a 2 que trabajan o a 3 que trabajan y a los demás que no trabajan. Otro, número 2. Número 2. El video, jóvenes, el video va a tener, o mejor dicho, la estructura del trabajo va a tener la carátula, una pequeña introducción del trabajo que les toque, características externas de los peces, por ejemplo, los objetivos de conocer las características externas de los peces, después, a ver un ratito, jóvenes, ¿saben qué? Hay los objetivos del trabajo y el desarrollo del trabajo en sí. Y finalmente me colocan la bibliografía utilizada, ¿no? Bueno, en el trabajo en sí, características externas de los peces, por ejemplo. Pues características externas de los peces está conformado por los estudiantes tales y tales. Y se van a dividir el trabajo en 4.
todos tienen que saber de todo el trabajo para poder elaborar para que haya una buena secuencia del trabajo, ¿verdad? No es que cada uno va a hacer su partecita y después la van a yapar, pues todo el trabajo tiene que tener una secuencia lógica, ¿se dan cuenta? Y cada uno me hace la presentación de la parte que le corresponda. Antes de la presentación tienen que decirme su nombre, jóvenes, su nombre primero, fulano de tal, soy Mariano Pedraza, listo, y empieza a describir su trabajo. Quiero verlo en la pantalla o verla. Bueno, y nada más. El trabajo debe durar 15 minutos, más 10 minutos, mejor dicho, 10 minutos, jóvenes, 10 minutos, ¿no? 10 minutos. Bueno, si alguien lo hace en 9 o alguien lo hace en 11, tampoco es problema, pero 10 minutos, esa es la media, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el primer tema, características externas de los... Tienen bastante literatura sobre esto, pero ya saben que me tienen que hacer resúmenes, jóvenes. No quiero que me coloquen ahí para hacer una lectura, pues me van a colocar párrafos de lo que ustedes me van a explicar. Por ejemplo, a ver, de lo que hablamos hace ratito, las aletas de los peces. Las aletas de los peces me van a colocar la anatomía y la función, o sea, la estructura anatómica, ¿verdad? Aleta, ¿verdad? Vamos a ver a las aletas ahí en un pez. Y su función. No se olviden, de todo lo que vayan describiendo en general, me tienen que colocar su anatomía y su función. A ver, las aletas. Las aletas están conformadas por aletas pares y aletas impares. Las aletas pares son las pectorales y las ventrales. Tienen la función, y las aletas impares conformadas por la aleta dorsal, la aleta adiposa, la aleta caudal y la aleta anal. Abajo, a las aletas pares tienen la función de estabilizar a los peces, mantener a un nivel trófico, qué sé yo. Las aletas impares tienen la función de estabilizar a los peces en el agua, ¿no? Que tengan la misma, para que tengan los peces la misma posición, no se vuelquen, digamos, ¿no? O la aleta caudal les sirve para la natación. Eso, jóvenes, eso se van a colocar. Y otros peces que son no cubiertos por escamas, tienen piel. ¿Las escamas sirven para qué? O la piel de los peces, ¿para qué les sirve? Para protección, para excreción, para diferentes funciones, ¿no? Cuando son larvas, por ejemplo, les sirven para la respiración, inclusive para la excreción, ¿cierto? Para todo eso. Bueno, ¿qué más? A ver, jóvenes, ¿qué más? El sistema esquelético, pues, las divisiones del sistema esquelético, cómo está conformado, no hay problema. El sistema muscular tampoco hay problema. El sistema nervioso tampoco hay problema, son temas fáciles. El sistema digestivo, por ejemplo. El sistema digestivo me va a colocar la anatomía de los diferentes hábitos alimentarios de los peces, ¿verdad? La anatomía. Bueno, de los diferentes peces, entonces. Y me van a colocar sus diferenciaciones anatómicas y obviamente funcionales, ¿verdad? A ver, tenemos 3 grandes grupos, por ejemplo, en cuanto al sistema digestivo o alimentación de los peces. Porque la alimentación de los peces está relacionada con la estructura anatómica del sistema digestivo, ¿verdad? Los peces carnívoros, por ejemplo, tienen el estómago bien desarrollado, tienen un intestino relativamente corto. Los peces herbívoros tienen un estómago apenas perceptible y un intestino largo. Y ese tipo de diferenciaciones me tienen que hacer ese grupo. Además tienen que indicar todas las glándulas anexas del sistema digestivo. Después el sistema circulatorio, pues también sencillo, un tema sencillo. Hay bastante literatura bonita, donde inclusive se ve cómo circula la sangre
lo pueden presentar. El sistema circulatorio. El sistema circulatorio es ese que les decía, el respiratorio. El respiratorio, jóvenes, es algo que caracteriza a los peces, ¿verdad? Me tienen que hacer todas las formas de respiración que hay a los peces. Hay peces que tienen respiración branquial, la mayor parte, pero también hay otros que lo tienen respiración pulmonar, ¿no? Que salen a respirar salen la cabeza, sacan al aire para poder respirar, tomar el aire atmosférico. Todo eso me lo tienen que explicar. Me olvidaba del sistema muscular, jóvenes. Lo que dan el sistema muscular, pues van a tener que colocar también la parte que también está relacionada con la locomoción, el sistema muscular, ¿no? También está relacionada con la formación de energía eléctrica, el sistema muscular en algunas especies, como en algunos bagres, en algunas rayas, porque producen electricidad. Todo eso no es que se van a abocar únicamente al temita ese del sistema muscular y hacer sus divisiones y nada más. Todo lo que está alrededor, ¿verdad?, pertinente, también tienen que introducir. En cuanto al sistema excretor y reproductor, ¿por qué está en uno solo? Porque anatómicamente están muy relacionados, ¿no? Pero funcionalmente son distintos. Ahí me van a colocar el sistema excretor, conformado principalmente por los riñones, qué sé yo, etcétera, etcétera, cuya composición anatómica es esta, los riñones sirven para esto, qué sé yo. En el sistema reproductor me colocarán pues las gónadas, los testículos anatómicamente, cómo están estructurados, toda esa parte, ¿verdad? Sencillo. Y el sistema endocrino, jóvenes, que es la parte de las hormonas, ¿verdad? El sistema hormonal, que es lo que regula el funcionamiento del organismo, del cuerpo de los peces, básicamente me van a colocar con mayor detalle la parte endocrina relacionada a la reproducción de los peces, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando los peces se van a reproducir? En primavera, verano, el pacu, por ejemplo. Todo lo que pasa en el medio ambiente capta a través de los órganos de los sentidos, de las terminaciones nerviosas, y la lleva al cerebro. El hipotálamo la lleva al hipotálamo. El hipotálamo inmediatamente empieza, como todo está bien ambientalmente, empieza a producir hormonas que se llaman liberadoras. Esas hormonas liberadoras van y activan a la glándula pituitaria. Una vez activada la glándula pituitaria, empieza a producir hormonas gonadotropinas. Esas hormonas gonadotropinas, ¿verdad?, van y activan a los testículos, a los ovarios, ¿verdad?, en el caso de los machos y hembras respectivamente, y a su vez estos órganos producen hormonas sexuales, testosterona, progesterona, qué sé yo, andrógeno. Muy bien. Y después se produce el desorden. Dígame. El sistema nervioso, por favor. Ya les expliqué del sistema nervioso, pero ¿qué les podría explicar? La división del sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso en los peces es más sencillo, ¿no? La división, cómo está conformado el sistema nervioso, y su anatomía y obviamente sus funciones, ¿no? Las funciones que tiene, sistema autónomo, simpático, parasimpático, solo eso. A ver, y finalmente, jóvenes, los órganos de los sentidos. Bueno, en los órganos de los sentidos me van a hablar pues de todos los órganos de los sentidos, y en los peces también está la línea lateral media. La línea lateral media, que se denomina un sexto órgano de los sentidos, porque la línea lateral media, que son inervaciones, nervios que salen hacia los costados, ¿no?, que se nota en los costados de los peces, unos puntitos están conectados con el nervio vago. Pero ¿para qué les sirve como un sexto sentido? Igualito que un radar. A los peces les permiten detectar sonidos de baja frecuencia, medir distancia, les sirven como tacto, les sirven para diferenciar los cambios hidrológicos que se van produciendo en el agua,
es decir, es un órgano del sentido, realmente es un sexto sentido. Todo eso me tienen que explicar. También los del sistema nervioso podrían hacerlo, ¿no? No hay problema. La línea lateral media. A ver, jóvenes. Doctor, el sistema endocrino, disculpe. Dígame. El sistema endocrino. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué me pregunta? ¿Qué podríamos investigar de eso? Bueno, ya les decía, ¿no? Tienen que direccionarla más a la parte reproductiva, ¿no? A la reproducción de los peces, que es lo que más utilizamos en piscicultura. ¿Cómo está relacionado el sistema endocrino? Bueno, inicialmente podrán decir, pues el sistema endocrino de los peces está constituido por tal, la glándula pineal, la glándula la. Pero lo que quiero que en mayor detalle lo den es la parte relacionada con la reproducción de los peces. El sistema endocrino relacionado con la reproducción de los peces. ¿Está bien? ¿Eso me preguntaba? ¿Ariane? Sí, doctor, gracias. Ya, cualquier cosa, pues también me pueden consultar, no hay problema. Cuando ya estén haciendo, siempre van a tener problemas. O algunas consultas que hacer. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? A ver.